Buenas tardes, Johnny. Hola. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Oye, creo que a partir del 1 de julio el Zoom creo duraba menos tiempo, menos de una hora, creo. No, era el Cisco Webex, pero este de Mm. aquí, el Zoom, ese yo lo pago. Ah, ¿tú lo pagas? Sí, yo lo pago. Ah, ya no hay problema, entonces. Claro, Sí, porque a partir de hoy día ya 40 minutos. sí. Bueno, en realidad Mm, es un tema de prueba, ellos lo que han estado haciendo, ¿no? Que la gente mm. se acostumbre al Cisco. Sí, pero Cisco ya también es una hora y se desconecta. Ajá. Eh, Bueno, yo te acompaño hasta 5 para las 6, porque tengo una misa a las 6. Ya, en todo caso, hay que esperar 5 minutos que entren todos y ya empezamos, pues. No, en Ya, realidad ya. es el problema de todas esas herramientas, que cuando se Mm, llena completamente, tú no tienes esa facultad para ponerlo en silencio. Ellos pueden intervenir. Por ejemplo, la otra vez estuve en una reunión de la universidad y, ujú. y comenzaban a hacer ruido, comenzaban a cambiar la presentación, o sea, temas así, ¿no? Es como que Ah, no te está bloqueando. en Webex sí. En Webex creo que no, o no sé, no lo he probado tan al detalle. No, sí se puede. ¿A cuál es el que se puede? Yo lo que sé es que el Zoom sí te permite meter silencio a todos, pero en Microsoft Teams, por ejemplo, cualquiera puede desactivar el micrófono. Tú lo desactivas y Mm, ellos lo vuelven a activar. bueno, soy yo nada más. Mm. Ya, entonces nos quedamos en lo que es el segundo taller práctico y ahora vamos a empezar con describir lo que es un activo de información. Bueno, en realidad un activo de información es un repositorio. Es un repositorio donde se almacena, procesa y distribuye información, ya sea tanto lógica como física. Ese activo de información va a guardar documentos. Por ejemplo, si estamos hablando de un escritorio, ustedes guardan información, informes, discos duros, cuando hablamos de un activo físico. Y si hablamos de un activo lógico, estamos hablando, por ejemplo, de servidores, donde se guardan archivos, base de datos, computadoras, laptops. Entonces, hay dos tipos de activos de información, tanto lógico como físico. Por ejemplo, el mueble no vendría a ser un activo de información, porque ustedes no pueden meter informes en el mueble. El mueble simplemente es un activo contable, más no un activo de información. Pero una computadora, donde ahí sí guardamos archivos, ahí sí vendría a ser un activo de información. La base de datos, por ejemplo, si la base de datos está vacía, no sería un activo de información. Si la base de datos está con información, sí vendría a ser un activo de información. Ya, entonces podemos mencionar muchos más ejemplos de activos de información. Hay diferentes categorías de activos de información. Esas categorías están en lo que es la ISO
27.005. La primera categoría es lo que son los lugares. El lugar vendría a ser una categoría de activos de información. Por ejemplo, un local que se tenga en la avenida Arequipa, o en San Borja, o en Surco, un local de la empresa, eso vendría a ser un activo de información, como dirección, como departamento, como casa, como edificio, eso vendría a ser un activo de información y yo ya le aplicaría lo que son los controles de seguridad. Le aplicaría pues vigilancia, cerco eléctrico, cámaras de vigilancia, entre otros. El siguiente grupo de, el siguiente grupo de activos de información vendría a ser lo que es el hardware. El hardware ustedes bien conocen que son los equipos que manejamos, ¿no? Llámese el fierro. Por ejemplo, si estamos ahora trabajando en lo que es el trabajo remoto, nosotros vamos a utilizar lo que son laptops, computadoras, por ahí también podemos utilizar tablets. Entonces, la parte física, la parte de hardware, lo que comúnmente a veces llaman el fierro, eso vendría a ser también una categoría de activo de información. Otra categoría de activos de información vendría a ser el software. En las empresas ustedes habrán visto que tienen muchos sistemas de información. Por ejemplo, tienen sistemas de ventas, sistemas de producción, sistemas logísticos, sistemas financieros, sistemas de ventas, ahora que está haciendo mucho el tema de delivery. Entonces, esos sistemas, cada sistema vendría a ser un activo de información y tendrían esta categoría de software. Entonces, como activo de tipo sistema, hay que protegerlo también. Hay que protegerlo del robo de información, de alguna interceptación de datos, entre otros. También tenemos lo que son la categoría redes. En la categoría redes, ahí tenemos lo que son los activos de información, pues llámese, por ejemplo, lo que son los routers, los switch, todos estos equipos que hacen que nosotros podamos conectarnos con la red de la empresa y que también tienen que ser protegidas. A veces hay temas que le ponen candados o están como especie de unos gabinetes y ahí comienzan a guardar en este caso lo que son los switch. Tiene que haber un control también, ¿no? Los procesos, lo que hablamos la clase pasada, ahora todo se maneja en base a procesos. Proceso de ventas, proceso de producción, proceso de distribución y todos estos procesos de manera particular también se podrían proteger, en especial si este proceso está certificado o es que en ese proceso se va a implementar lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. También tenemos lo que es la categoría personas. Nosotros como persona, como un rol que estamos desempeñando en la empresa, como un cargo, también somos activos de información y como rol la empresa nos debe proteger. Por ejemplo, ahora, si no amerita que vayas a trabajar, por ejemplo, entonces simplemente te dirían, haz trabajo remoto. Pero si es un tema crítico que tienes que estar de cara al cliente, como un banco, por ejemplo, como un local pues, de ventas. Entonces ahí me imagino que un control de seguridad será pues que te pongan lo que es la mascarilla, lo que son el tema del alcohol en gel, el cubrecara, al ingreso que te limpien como bandejas para limpiar los zapatos. Y esos son controles de seguridad para protegerlo a uno como persona, porque nosotros como personas tenemos información de los años que hemos trabajado, de las capacitaciones que hemos recibido. Entonces, como activo, tenemos que estar protegidos. La información también sería otra categoría de activo de información. Ustedes cuando trabajan manejan información, por ejemplo, lo que son informes, archivos en Excel, archivos en PowerPoint, base de datos, documentos en páginas web. Eso vendría a ser información.
Y también, pues, para finalizar, como última categoría, vendría a estar lo que es la estructura organizacional, que ya vendría a ser, pues, el tema de las áreas, cómo están organizadas en una jerarquía, cuáles son las funciones de cada área, etcétera. Entonces, ustedes, un poco para resumir, ustedes van a tener que, si están implementando un sistema, van a tener que identificar qué activos tienen en cada categoría. Por ejemplo, si es personas, tendrán un activo que sea vendedor, otro activo que sea supervisor, otro activo que sea administrador. Y así, van pasando por cada categoría, identificando los activos. Es recomendable que ustedes identifiquen al menos uno en cada categoría. Va a ser bien difícil que tú me digas, Ricardo, en esta categoría de hardware no tengo activos de información. Eso sí podría ser objetable en cualquier auditoría, en cualquier supervisión de seguridad de la información. La primera parte de lo que es la etapa de planificar un sistema de gestión, como parte principal viene lo que es la identificación de activos de información, que es lo que yo ya les he mencionado. Esos activos de información, en algunos casos vas a tener que agruparlos. Por ejemplo, si estamos hablando de un departamento donde están los vendedores, tú no te vas a poner a identificar, por ejemplo, activo, computadora i3, activo 2, computadora del vendedor con i5. Y así te la vas pasando identificando cada computadora sus características. Recomendación. Una recomendación podría ser que ustedes lo agrupen de acuerdo, por ejemplo, podría ser activo, computadoras de los vendedores. Entonces es más práctico cogerlo agrupado y ahí podría identificar qué riesgos va a tener ese activo, ya como agrupación. Por ejemplo, otro ejemplo sería, en algunos trabajos se elaboran varios informes y esos informes obviamente se van a guardar en un expediente. Entonces, en vez de aplicarle el control a cada informe, se puede aplicar al expediente completo. Eso me asegura que ustedes puedan proteger la información de manera completa, de manera más integral. Y como les decía, pues cada activo tendrá lo que son los riesgos asociados. Por ejemplo, si estamos hablando de un expediente, me imagino pues habrá riesgos, por ejemplo, que alguien si el armario donde ustedes lo están guardando no tiene seguridad, no tiene candado, habrá el riesgo de que alguien pueda extraer ese expediente y se lo pueda llevar a su casa, o le pueda tomar foto, o pueda romper los papeles. Entonces siempre cada activo va a tener un riesgo asociado. No vamos a identificar todos los riesgos, obviamente, pero vamos a tener que identificar riesgos principales y esos riesgos principales van a tener asociado un activo de información. Vamos a hacer ahora, a continuación, un taller de identificación de riesgos, que es lo principal en la norma. El enfoque principal de esta norma es la identificación de riesgos. Entonces, aquí yo tengo acá la categoría, en este caso la categoría es información para el caso de las notas de alumnos. ¿Ya? El lugar es el colegio de primaria ABC y también tengo otra categoría de activo de información que vendría a ser el hardware, el equipo de trabajo remoto y que está ubicado en la casa del trabajador. O sea, que acá tengo dos activos. Ustedes pueden tener más activos en sus empresas, eso no hay problema. ¿Ya? An- Antes de pasar al taller, quisiera un poco explicarles qué es un riesgo. No sé, de repente ya ustedes habrán escuchado un riesgo, este, eh, está siempre, como les decía, está siempre relacionado a un activo de información.
Entonces, este activo de información, cualquiera, por ejemplo, el vigilante, puede ser que tenga una vulnerabilidad o debilidad, ¿no? Por ejemplo, su vulnerabilidad puede hacer que siempre pasa la gente y siempre se olvida de apuntarlos. Su horario de ingreso, de revisar los bolsos, a veces lo hace, a veces no. Entonces, eso ya vendría a ser una vulnerabilidad. Y, y esa vulnerabilidad lo va a aprovechar una amenaza. En este caso, si el vigilante no revisa los bolsos, las mochilas, entonces la amenaza es que alguien de los trabajadores se pueda llevar un disco duro o se pueda llevar documentos originales. Entonces, el riesgo vendría a ser la conjunción de todos estos elementos y determinar si posiblemente pueda pasar en un futuro. El riesgo, cuando hablamos de riesgo, es algo que pueda ocurrir en un futuro y que va a tener un impacto. Por ejemplo, en nuestro país siempre hay un riesgo de terremoto. No sabemos cuándo va a ocurrir, hay una probabilidad muy grande de que pueda ocurrir en cualquier momento, entonces eso vendría a ser un riesgo. Y obviamente el terremoto nos va a impactar de una manera muy, muy, muy fuerte, porque pueden haber casas que se puedan partir, fracturar, la gente pueda morir en esos casos también, ¿no? Entonces, el riesgo es algo que pueda ocurrir y nos puede afectar. Acá está, ¿no? El riesgo. ¿El riesgo se podrá eliminar? A ver, les hago una pregunta, a ver a los participantes que me están acompañando. A ver, Johnny, ¿el riesgo se podrá eliminar? ¿Tú qué opinas? Bueno, el riesgo se puede mitigar o transferir, ¿no? Ujú. Pero no se elimina. Claro. Y tú, hola Gladys, buenas tardes. ¿Qué opinas? ¿El riesgo se podrá eliminar? Hola, hola Ricardo, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Gladys. Ricardo, ¿me escuchas? Te Buenas tardes. escucho, te escucho, Gladys. ¿Qué tal? El riesgo se puede controlar, pero no se puede eliminar. Para mí, ¿no? Ya, gracias, Gladys. Sí, pues en realidad los dos tienen razón. El riesgo difícilmente se puede eliminar. Lo que se va a hacer es que se implementan controles. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de que posiblemente nos puedan robar. Entonces, cuando decimos que nos puedan robar, siempre está ese riesgo latente. Y lo único que hacemos nosotros es contratar a un vigilante, el cerco eléctrico, cámaras de vigilancia, pero aún así está el riesgo latente de que nos puedan robar. El riesgo nunca se va a poder eliminar, lo que sí es que se puede mitigar con diferentes controles. Es como que al ratero le vamos a poner difícil el trabajo de poder robarnos. Le ponemos pues varias barreras, cosa que si logra superar una barrera, se va a encontrar con otra barrera. Entonces ahí vemos pues vemos que la seguridad se fortalece en cada barrera que se va a instalar. Obviamente para poder eh, esos activos de información que yo les hablaba, tenemos que identificar qué riesgo tienen esos activos. Y esos activos que van a tener riesgos, esos riesgos van a tener pues niveles, van a tener tanto que sea nivel crítico o importante. Pueden tener otros niveles, pero en este caso los riesgos que vamos a implementar van a ser los riesgos que tengan niveles críticos o importantes. Quiere decir que si ustedes hacen un inventario de todos sus riesgos, por ejemplo, en tu empresa puedes identificar 20 riesgos.
Entonces, de esos 20 riesgos, quizás el 15 o el 20% sean de nivel crítico o importante. Entonces, a esos riesgos, ustedes le van a implementar controles de seguridad de la información. Y para un poco esos controles que ustedes van a implementar, lo van a poder encontrar en el anexo A de la ISO 27001. Ahí están todos los controles que ustedes pueden aplicar y esos controles cubren a toda la empresa, a toda la organización. Existen diferentes tipos de controles. Ustedes en la norma van a encontrar controles técnicos específicos, por ejemplo, un control de hardware, de tipo de redes, alguna configuración técnica del firewall, del VPN. Entonces ya eso vendría a ser un control técnico. Pero también van a encontrar controles legales. Controles legales, por ejemplo, van a haber controles que te digan, por ejemplo, realiza una auditoría interna periódicamente en base a una normatividad o una auditoría externa o implementar este sistema de gestión debido a una resolución ministerial, por ejemplo, ¿no? Eso ya vendría a ser un control legal que habría que cumplirlo. Y tenemos también los que son los controles administrativos, que vendrían a ser controles más que todo relacionados a la gestión de los controles. Por ejemplo, cómo administran la seguridad de la información en su empresa, en su organización. Eso vendría a ser un control administrativo. O la supervisión que le hacen a los accesos en su empresa. Eso también vendría a ser un control administrativo. La gestión de accesos, la gestión del firewall, eso vendría a ser controles administrativos. Cuando ustedes implementen controles, siempre tienen que ver el costo-beneficio. Por ejemplo, ustedes no le pueden aplicar controles cuando ustedes tienen mucha información. O sea, ustedes no le pueden aplicar pocos controles cuando ustedes tienen mucha información. Porque aquí, obviamente, puede hacer que nos vaya mal. Es como que a tu casa, tú ahí guardas joyas, dinero, tienes muchas computadoras y tú solamente le vas a poner una puerta de fierro. Entonces ahí, obviamente, cuando nos quieran robar, si logran pasar esa puerta de fierro, nos van a poder afectar en cuanto a que nos van a robar todos estos objetos valiosos, por así decirlo. Esto obviamente no es recomendable. No es recomendable de ninguna manera. Ahora tenemos este siguiente caso. Ustedes tienen poca información y le meten muchos controles. Es como que tú recién te has comprado tu departamento y solamente tienes tu colchón y tu velador. Entonces ahí le metes pues cerco eléctrico, le pones un perro guardián, vigilantes, cámaras, le pones sensores de ingreso. Entonces eso no amerita porque el que quiere entrar más bien se va a ir decepcionado porque no va a encontrar nada. Entonces ahí obviamente esta situación no es recomendable. Por otro lado tenemos esta situación donde obviamente yo evalúo la información que tengo y en base a la importancia de la información, en base a su clasificación, yo voy a determinar los controles. Por ejemplo, si estamos hablando de una clasificación del tipo confidencial, yo le voy a aplicar los controles porque es una información confidencial, es una información sensible. ¿Ya? Entonces siempre hay que evaluar el costo-beneficio. Si yo tengo la información que es muy importante, le aplico controles que ameriten a esa información. Situación recomendable. Entonces, ahora sí, ya que más o menos les he orientado a lo que son los riesgos, vamos a desarrollar el taller de riesgos. Entonces, yo solamente he cogido esta categoría información, lo que son el activo notas de alumnos del sexto de primaria,
Y hay que identificar las amenazas. ¿Ya? ¿Qué amenazas ustedes pueden identificar con respecto a las notas de los alumnos de sexto de primaria? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué amenaza puede ocurrir en base a esta amenaza? No sé si a ver quién puede participar. A ver, Fiorella, Germán, ¿qué amenazas tú piensas que le pueda ocurrir a este activo notas de alumnos? Pero en todo caso deberíamos hacer un correo ayer y se la puede precisar. Solo que hoy día estamos con bastantes problemas de conectividad, entonces no sé si Puede el día ser le pueda contestar. cantidad 4, alto. Sí. Ya, pero en cuanto a la amenaza, o sea, ¿qué puede ocurrir? Que se pueda perder, algunos lo Sí, puedan como digo, Claro, se modificar. puede perder la información. estamos con estos problemas. Ya, sí, ya, está bien. Sí, gracias, Fiorella. Ujú. Claro, Fiorella nos habla inicialmente de que pueda haber, en base a este activo, notas de alumnos de sexto de primaria, puede ocurrir que se pueda perder esa información, ¿no? A veces es normal, a veces nos puede ocurrir, no tanto normal, a veces nos puede ocurrir que uno es profesor, maneja sus notas, especialmente en los colegios públicos, y lo tiene eso impreso, o sea, lo comienza a escribir a mano y de repente lo pierde, ¿no? A veces nos dan a nosotros muchas secciones, tenemos muchos salones que dictar y tenemos muchos documentos. Entonces puede ocurrir una amenaza de que pueda ocurrir que se pierda esa información. A veces eso puede ocurrir. En este caso, yo he puesto el daño, he puesto como amenaza daño del documento electrónico. O sea, es como que yo estoy fijando que este activo de información va a ser del tipo electrónico. Entonces, para este documento electrónico, yo he identificado que la amenaza va a ser el daño a este documento electrónico. O sea, quiere decir que yo como profesor lo voy a comenzar a tipear y lo voy a guardar, lo voy a exportar en PDF y lo voy a tener en mi USB. Y la amenaza es que se dañe ese documento. A veces, ¿a qué persona no le ha pasado de que su documento en Excel o en Word se dañe? Entonces aquí obviamente vendría a ser un daño, ¿no? Y yo le he puesto acá el nivel 4, que vendría a ser el nivel de la amenaza sería alto. O sea, para mí que este documento se dañe, vendría a ser un nivel alto. En algunos casos también podría ser un nivel muy alto. Va a depender de, por ejemplo, de la información que tengan, ¿no? Por ejemplo, yo le estoy poniendo alto porque a lo mucho tendré, pues, me imagino, unos 5 alumnos. Entonces ahí quizás yo puedo ir recabando la información con los alumnos, en los correos que haya sacado, pero si ya tienes, por ejemplo, 80 alumnos, que pueda ocurrir, y que se te dañe el documento electrónico, pues ahí se te va a ir toda la vida recabando información. Y esa es la verdad, porque tú al alumno no le puedes poner cualquier nota, tiene que ser en base a la nota que él ha visto, lo que después te va a reclamar y te va a decir que esa no es mi nota. Entonces, la información es muy importante. Ahora yo tengo que identificar la vulnerabilidad. En base al daño del documento electrónico, ¿cuál podría ser su vulnerabilidad? O sea, quiere decir qué es lo que ha podido ocurrir para que este documento se pueda dañar. A ver, ¿quién podría intervenir? A ver, Pompeyo, repito, en base a este activo, notas de alumnos de sexto de primaria, la amenaza es que se dañe. Pero a qué se puede deber que este documento se dañe electrónicamente?
A ver, Pompeyo. ¿Está Pompeyo? Bueno, entonces, no sé, Gladys, si quisieras intervenir, ¿a qué se debe que un documento electrónico se pueda dañar? Sí, Gladys, ¿me escuchas? Gladys. Sí, Ricardo, te escucho. Sí, te preguntaba, tú que eres informática, ¿a qué se puede deber que un documento electrónico se pueda dañar? Llámese en una memoria USB, en un disco duro, ¿a qué se puede deber? Cuando el disco duro le entra un virus, el USB está muy deteriorado también le entra el virus al USB, es de ahí se puede dañar, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues, gracias Gladys. Gladys tiene razón. Justamente pasa que a veces tenemos la memoria que está malograda o que se nos mete un malware y, y nos malogra los archivos. A ver, vamos a ver qué vulnerabilidad le he puesto. Ah, ya. Justo lo que dijo Gladys, ¿ah? Las computadoras de los docentes tienen varios años y además no guardan otras copias del documento. O sea, claro, las computadoras ya tienen muchos años, quizás también tengan este disco duro mecánico y a veces falla, tienen sectores defectuosos y encima de esto el profesor no guarda copia de este documento electrónico en otro lugar. O sea, él se confía de su memoria USB. Y yo he conocido personas, ¿ah? Justo yo he conocido personas que tienen 10, 15 años laborando en una empresa y tienen su computadora y le agarran tanto cariño que ellos tienen mucha fe en esa computadora y ahí guardan su información. Y se les malogra y se pierde toda la información. Entonces, yo he conocido a ese tipo de personas. Entonces, yo, por ejemplo, al nivel de, perdón, al nivel de vulnerabilidad, que le he puesto 4 también. O sea que es un nivel alto. Quiere decir que para mí, que la computadora tenga muchos años, y eso es verdad, ¿no? O sea, hay computadoras que tienen 10 años, 12 años y sigue funcionando. Yo en este caso le he puesto 4. O sea, para mí esta vulnerabilidad tiene un nivel que es alto. ¿Está bien? Entonces, ahora toca identificar su probabilidad. Ahora toca identificar su probabilidad. ¿Está bien? Tenemos esta tabla que ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes de qué manera pueden identificar, ustedes ahora piensen cuál es la probabilidad que esto pueda ocurrir. Identifiquen el número. Vamos a dar 5 minutos para que ustedes puedan identificar en qué nivel de probabilidad se puede encontrar esta amenaza. A ver, y después vamos a preguntar a uno de ustedes. Vamos a dejar 5 minutos.
Ya, a ver cómo van. A ver, vamos a preguntar, a ver. ¿Quién toca? A ver, Johnny Chuquipul. A ver, Johnny, ¿cuál es la probabilidad que pueda ocurrir esta amenaza? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué probabilidad le has puesto, Johnny? Johnny, ¿me escuchas? Sí, basado en lo que estamos viendo, podría ser una probabilidad de 4, ¿no? A ver, de la probabilidad 4 dice, a ver, dice, sucede de manera semanal o eventualmente sucedería. Claro, ¿no? Cuando a veces, gracias Johnny, cuando a veces tenemos nuestro disco duro que pueda estar fallando, quizás no sea de inmediato, a veces suele demorar un poquito. Entonces aquí la probabilidad es que eventualmente sucedería, ¿no? En cualquier momento pueda suceder, ¿no? En la semana, de repente pasado mañana. O sea, no es que pueda suceder de inmediato, sino que podría ocurrir, podría ocurrir. A ver, ¿yo cuál le he puesto? A ver. Claro, yo también le he puesto 4, ¿no? Le he puesto probabilidad 4. Ahora vamos a ver con la tabla impacto. A ver, lean la tabla impacto y qué nivel de impacto le pondrían a esta amenaza. Vamos a dar 2 minutitos para que puedan identificar. A ver, Fiorella, ¿qué nivel de impacto le has colocado a esta amenaza? Impacto grave, pero no pero no repercute hacia otros niveles. Ah, ya. Ahora vamos a ver. Gracias, Fiorella. Ahora vamos a ver. A ver, a ver. Claro, yo también le he puesto 4, ¿no? ¿Por qué no podría ser 5? Porque en realidad este tema no es que pues se vaya a caer pues abajo el Ministerio de Educación. Sí, es un caso específico, a menos pues que me digan que el sistema de notas se ha caído a nivel nacional y que las notas se han perdido ahora con este tema de la pandemia. Ahí sí podría ser un impacto al negocio, pues, y ahí sí le pondremos 5, ¿no? Pero en este caso, Fiorella me ha indicado 4 y yo también le he puesto 4, ¿no? Entonces, como que ahí estamos bien. Entonces, para determinar el nivel del riesgo, tenemos que multiplicar, porque tenemos que multiplicar la probabilidad por el impacto. En este caso sería 4 por 4, 16.
¿ya? Y en base a esta tabla, tenemos que ubicar el número 16 en esta tabla. Y el 16 está aquí, está acá en la categoría importante, del 16 al 20. Entonces yo al comienzo les dije que solamente atacaríamos el crítico y los importantes. Van a haber empresas que ataquen también en la categoría medio, pero eso va a depender del apetito de cada empresa. Por ejemplo, si el apetito de una empresa es extremadamente, tiene mucho apetito, entonces va a decir, ya sabes que yo voy a atacar todos los niveles de riesgos. Pero hay empresas que su apetito no es mucho. En ese caso solamente atacarían a nivel crítico o importante. Eso va a depender de la política de cada empresa. Es más, hay algunas empresas que tienen oficinas que manejan los riesgos. Entonces ahí determinan cuál será su apetito, ¿no? Y acá, como ustedes están viendo, al lado derecho, yo estoy diciendo que como el riesgo me ha salido importante, yo voy a aplicar lo que son controles. Voy a requerir la implementación de controles. Ahora, no es que ustedes implementen cualquier control, tampoco es así. Ustedes tienen que determinar qué control tienen que implementar de acuerdo a la información que se está manejando. Van a haber empresas que no van a tener mucho dinero, mucha asignación presupuestal. Entonces, yo, por ejemplo, acá he puesto 3 casos. He puesto lo primero, un control podría ser el más barato y el más inmediato, es que el docente tenga una memoria USB, un disco duro externo, perdón, una memoria USB y que ahí guarde la información. O sea, en otra memoria USB. ¿Está bien? Y después yo acá en segundo nivel, o sea, en el siguiente nivel, yo he puesto el respaldo en un disco duro externo. O sea que el disco duro externo es un poco más confiable y que el docente pueda guardar una copia de ese archivo en ese disco duro externo. Y ya un poquito, un control más avanzado podría ser el tema de respaldo en la nube. Que el docente backupee su información, por ejemplo, en Google Drive o en OneDrive. Entonces ahí la nube es más segura, porque ahí obviamente está con todo el respaldo de estas empresas que nos aseguran nuestra información. Ahora, obviamente ustedes pueden elegir otros controles. Eso dependerá, como le digo, de la información que se está manejando y también dependerá del presupuesto que les van a asignar. Entonces ahí un poco hay que ver de qué manera vamos a tener que implementar el control en base a la plata y en base a la información que estamos manejando. Porque si compramos discos duros externos, pues no solamente sería a ese docente. Tendríamos que comprar discos duros externos a varios docentes del colegio, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente va a requerir de un presupuesto. Un disco duro externo está entre 300 y 400 soles, a 500 soles. Entonces, ese monto se tendría que multiplicar. Si en el colegio yo tengo 20 profesores, entonces tengo que multiplicar 500 soles por 20 profesores. Y eso saldrá como mi presupuesto ya global. Posteriormente, ya en la etapa de revisar, vamos a monitorear mediante indicadores si realmente esos controles que hemos implementado nos aseguran la información. Si vamos a cumplir con nuestra política de seguridad de la información. Y en el caso ese control que vamos a implementar no sea realmente lo que nosotros esperábamos, entonces es como en una casa. Ustedes implementan un control, por ejemplo, las cámaras, y aún así les roban. Entonces, cuando pasa eso, obviamente hay que tomar acciones correctivas. ¿Cuál será la acción correctiva? Quizás de repente mejorar la puerta, porque aún así tú pongas una cámara, quizás la puerta es de madera
y la pueden palanquear y la pueden vulnerar y pueden ingresar a la casa. Entonces quizás la acción correctiva nos va a decir verdaderamente dónde está el problema. Entonces ahí siempre el indicador nos ayuda a poder monitorear cómo está la seguridad de la información en nuestra empresa. Aquí otro indicador podría ser, por ejemplo, para implementar un control, es cuántas los profesores normalmente pierden las notas. O sea, ¿se les pierden o no? Si obviamente a varios profesores se les pierden las notas, entonces justamente eso refuerza la cuestión de implementar un control también. Posteriormente, después vamos a tener lo que es la auditoría de seguridad de la información. Tenemos que hacer una auditoría para la etapa de actuar. Para mejorar el sistema de gestión, tenemos que realizar una auditoría de seguridad de la información. Y estas auditorías se dividen en dos. Tanto la auditoría interna, que es una auditoría a manera de prepararnos para una auditoría ya de certificación, como la auditoría de certificación que van a venir terceros a nuestra empresa para certificarnos. Entonces, la auditoría, el objetivo de la auditoría es ver si nosotros hemos implementado correctamente la norma, si hemos estado implementando los controles, si hemos identificado riesgos, si hemos implementado la política, si hemos contratado personal, si hemos capacitado a nuestra gente. Eso es lo que van a verificar en la auditoría. Esto obviamente fue una pregunta que yo les hice en un taller. ¿Qué entidades están certificadas? Bueno, yo he encontrado que la OMPE, por ejemplo, está certificado. RENIEC también es otra entidad del Estado que está certificada en la norma y migraciones. Y así pues, habrán también otras empresas que también, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, Telefónica, ¿no? También. Y acá también la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, ahora la seguridad de la información, ya muchas empresas se están certificando, tanto de la empresa pública como la empresa privada, y esto con el único objetivo de indicar a los clientes, a los ciudadanos, que su información se está protegiendo. Y es más, yo les digo algo, que hay algunas empresas privadas, el Estado les exige a estas empresas privadas que para poder contratar con el Estado, tienen que tener un sistema de gestión implementado. Entonces, eso también, es por eso que estas empresas lo hacen, lo implementan también. En el caso el número de certificados por país a nivel Latinoamérica, vemos que Colombia tiene 146 certificados en base a esta norma de seguridad de la información. Le sigue Brasil con 110 y después le sigue Chile con 54. Y nosotros estamos en cuarto puesto con 49 entidades públicas y empresas privadas que están certificadas en base a la norma de seguridad. Entonces vemos pues que nos falta un poquito más para poder mejorar la seguridad de la información en nuestro país. Argentina también está en quinto puesto. Y los demás países obviamente ya tienen muy poco, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tiene 5, Ecuador 6, Paraguay 1 y así, ¿no? Ahora, hasta ahora yo no sé por qué en estos países no tienen muchas empresas que están certificadas. Habría que evaluar a qué se debe esa situación. Quizás no hay presupuesto o quizás no conocen la norma. Entonces también habría que ver por qué está ocurriendo ese fenómeno. Venezuela también, ¿no? Por ahí Venezuela. Qué raro Venezuela. 0 tiene.
Yo les he mostrado algunas cosas que es necesario implementar, pero no solamente ello hay que hacerlo. También hay que implementar otros documentos, como lo es el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del, del sistema de gestión. Eso hay que hacerlo, y eso te lo pide la cláusula 4.1 de la norma. También te pide identificar el alcance del sistema, ¿no? A qué proceso ustedes van a implementar el sistema de gestión. La política también te lo pide, muy importante, la política y los objetivos de seguridad de la información. Los roles y responsabilidades, ¿no? ¿Qué roles ustedes van a tener en una empresa? Tienen que tener el rol de oficial de seguridad de la información, los especialistas, los analistas, o sea, en otras palabras, hay que contratar a gente. O, si es posible, también podría ser contratar a una empresa consultora que nos implementen el sistema de gestión. Hay que identificar también lo que son los riesgos, lo que ya les he explicado. Ahora, como les digo, en el tema de la matriz de riesgo, ustedes no solamente, la intención no es que ustedes identifiquen, por ejemplo, 100 riesgos. La cuestión es que ustedes puedan identificar los riesgos más significativos que puedan impactar en su empresa. Para eso te vas a tener que reunir con tu equipo y poder hacer una lluvia de ideas de qué riesgos son los más importantes que puedan afectar a la empresa. Johnny, la primera clase me dijo, y la pandemia no lo hemos identificado. Sí, pues, como no lo hemos identificado, hemos hecho todas las cosas en plena pandemia. Hemos implementado el VPN, hemos implementado los controles de trabajo remoto. O sea, ya en el camino, porque nadie se le había ocurrido que esta pandemia iba a hacer todo lo que ha hecho ahora, que nos han afectado, en cuanto a que nosotros hemos estado en casa, hay empresas que han quebrado, hay empresas que ya no están funcionando. Entonces, ese riesgo obviamente no se pudo identificar. Entonces, la intención de esta matriz es que ustedes puedan identificar los riesgos que verdaderamente puedan ocurrir. Podrían ser 10, 15, 20 riesgos. Yo he visto empresas también que identifican muchos riesgos, entonces a veces ya se vuelve inmanejable poder gestionar todos esos riesgos. Hay que identificar riesgos que ustedes que tengan la capacidad para poder gestionar esos riesgos. La declaración de aplicabilidad también es otro documento que hay que hacer. En este documento de declaración de aplicabilidad, ustedes tienen que determinar qué controles van a aplicar y cuáles no. Por ejemplo, hay empresas que no aplican el control de teletrabajo, pero ahora, en esta pandemia, tienen que aplicar lo que es el trabajo remoto. Entonces, ahí ustedes tienen que determinar de los 114 controles, qué controles tienen que aplicar y cuáles no. Y si algún control no van a aplicar, deben poner el sustento, tanto legal, normativo, de por qué razón no están aplicando ese control. Muy importante también es que tienen que implementar programas de capacitación. Y aquí yo quisiera hacer un hincapié que ustedes tienen que capacitar y sensibilizar a todo su personal. No es que ustedes vayan a capacitar a unos cuantos. En lo que respecta a la seguridad de la información, ustedes tienen que sensibilizar y capacitar a todo su personal, sin excepción. ¿Está bien? La matriz de indicadores, que es lo que ya les comenté en la diapositiva anterior, la auditoría interna y la revisión por la dirección. La revisión por la dirección es básicamente cuando ustedes ya pasaron la auditoría interna, que la dirección pueda revisar su sistema de gestión y determine si ustedes están cumpliendo con todos los requisitos, si han pasado la auditoría, y de esa manera se pueda ir a una auditoría externa. La revisión por la dirección es como que le da conformidad al sistema de gestión, en otras palabras. Y bueno, como ya último taller,
no sé ustedes qué opinan, ¿ah? Esto se puede modificar. Era una idea, ¿no? Que la próxima clase, o sea, tener una siguiente clase de al menos 1 hora como máximo, donde ustedes, eh, obviamente esa clase sería algo rápida, ¿no? Que ustedes tengan 15 minutos por cada persona y que puedan exponer, que ustedes puedan elegir uno de estos temas, que lo investiguen y que lo puedan exponer, así como yo estoy haciendo, que estoy en una cámara, que estoy exponiendo una diapositiva. No sé qué les parece, a ver, ¿están de acuerdo con con esa forma de trabajo o solamente quisieran investigar cada tema? No sé, dependiendo de sus tiempos también, porque ahora estamos en trabajo remoto y ahora algunos van a ir a trabajar presencialmente. No sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien? Muy buenas tardes, profesor. Yo no tengo ningún inconveniente. Los temas que usted plantea, por ejemplo, yo me inclinaría al tema de protección de datos personales, porque es casi asociado a mi trabajo, ¿no? De estudiantes, ¿no? Solamente sería concretar el día y la hora para poder hacer el alcance respectivo. Gracias. Gracias. Ya, no, sí, no se preocupen, o sea, quedaríamos un día, igual puede ser hoy día miércoles también a las 5 de la tarde, y no sería grabado, eso sí, ¿no? Solamente ustedes expondrían y yo les calificaría, ¿no? No sé qué opina. A ver, Gladys, ¿estás conforme? ¿Qué tema te gustaría tocar para que puedas exponer el próximo miércoles? Hola Ricardo, sí, no, yo tampoco no tendría ningún problema. Me gustaría investigar sobre delitos informáticos. Ya, ya. Ok, Gladys. Sí, en realidad delitos informáticos es un tema que se ha dejado de lado, ¿no? Y en realidad hay una ley, y hay muchos temas que se pueden ver y que deberían ponerse en práctica, ¿no? Sería un buen tema. Cosa que no, o sea, la intención de esto es que también nosotros podamos conocer esos temas, los que no conocen, obviamente, ¿no? Y reforzar en algunos casos también. Fiorella, ¿estás conforme? ¿Qué tema te gustaría hacer? Sí, estoy conforme. A mí me gustaría, por ejemplo, investigar sobre seguridad de la información. Ya, está bien, Fiorella. Seguridad de la información. Gracias. Gracias. Y Pompeyo, no sé si estará ahí en línea, Pompeyo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, amigo. Bueno, quiero ver guerra electrónica. Ah, ya. Guerra electrónica, Pompeyo, está bien. Sí, pues guerra electrónica es un tema que, que, que siempre está en boga, ¿no? Porque siempre los países entran en conflicto y hay un tema de una guerra, ¿no? Ahora la guerra ya no está en el plano físico, sino está en un plano digital. Eh, en todo caso, Pompeyo, podría escoger los dos, ¿no? Tanto guerra electrónica como ciberguerra, ¿no? Los dos son parecidos. Guerra Sí, no hay problema. electrónica y ciberguerra. Ya, Ah, entonces, quedaríamos para el próximo miércoles, igual a las 5 de la tarde, para que cada uno de ustedes puedan exponer 15 minutitos o 20 minutos por cada uno. Y la intención, como les digo, es que ya ustedes ahora han aprendido lo que es la seguridad de la información y el sistema. Ahora yo quisiera también que ustedes aprendan más allá, o sea, que aprendan delitos informáticos, protección de datos personales, ciberseguridad, que estos temas también lo incluye el anexo A. Por eso también quiero que un poco investiguen y podamos aprender todos. Entonces, sí,
antes de terminar la clase, quisiera también, yo les invito a que se puedan unir a mi grupo de seguridad de la información, que tiene un logo de un candadito. Este grupo yo lo administro, ya hay como 600 personas, y ahí siempre estoy compartiendo artículos. Ahora en mi grupo tengo gente que es muy técnica y comienza a publicar tanto algo básico como algo muy técnico. Entonces sí les invito a que me envíen una solicitud y yo les acepto, y de esa manera ustedes se van actualizando en los temas de seguridad de la información, datos personales, ciberseguridad, entre otros. Entonces, les agradezco por su participación el día de hoy, y nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿Ya? Gracias y hasta luego. Muy buenas tardes, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Ricardo. Chao. Chao, Gladys. Chao, Fiorella. Chao, Pompeyo. Gracias a todos. Chao. Chao, hasta luego, Ricardo. Chao, amigo.